Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más estamos esta mañana acá dando gracias a Dios por el tiempo que nos toca compartir. Esperemos que hayan pasado muy bien la semana, que el Señor les haya bendecido y que haya sido una semana de muchas experiencias, de diferentes tipos por supuesto, pero por sobre todas las cosas, de aquellas que son espirituales. Doy gracias a Dios por volverme a encontrar con ustedes otra vez. En esta oportunidad, y creo haber dicho ya en algún mensaje anterior algo sobre el ayuno. El ayuno. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ayunar? ¿Y a cuántos les trae un poco de confusión el ayuno? Permítame decirles que el ayuno no es una doctrina, ni es una regla establecida propiamente por la Iglesia, sino que el ayuno es una lección de la palabra de Dios. Y no se convoca a ayuno realmente en forma obligatoria, sino que los ayunantes deben sentirlo y les debe salir del corazón. Así es que, mientras hay grupos evangélicos que practican ayuno durante estos tiempos, hay otros grupos que dicen que ya tal tiempo dejó de ser. Sin embargo, esta mañana quisiera compartir con ustedes los beneficios del ayuno. Por supuesto, estos beneficios son muy importantes. Compartir estos beneficios que el ayuno nos trae esta mañana puede ser que nos ayude a entender un poco más sobre el por qué tenemos que ayunar en una forma voluntaria y cuándo debemos ayunar y cuándo estos beneficios vendrán a nosotros a través del ayuno. Y quisiera compartir y empezar, ya que voy a tomar varios pasajes de la Biblia y voy a considerar varios pasajes de la Biblia donde se nos está hablando sobre cuáles son los beneficios. Cuando vamos al libro de Mateo, el capítulo 4, por ejemplo, allí tenemos al Señor orando en el desierto durante 40 días. Pero preste atención a la lectura del versículo. Mire usted, cuando el Señor es atacado y tentado. La palabra del Señor dice que después de haber ayunado 40 noches y 40 días, por supuesto, tuvo hambre. He aquí el tema. Después de haber ayunado el Señor durante estos 40 días y 40 noches, era lógico que tenga hambre, como cualquier ser humano. Recordemos que el Jesús que tenemos acá es el Jesús humano que está ayunando al comienzo de su ministerio. Ahora bien, el ayuno en realidad nos ayuda para estar atento a cada ataque espiritual que tengamos. Es decir, el Señor ya ha terminado de, haber ayunado durante todo este tiempo, deja de ayunar, pero estaba firme. El enemigo viene a tentarle que convierta aquellas piedras en pan. Es decir, que trabajó con la necesidad del Señor. Pero el Señor salía de haber orado durante 40 días y 40 noches y haber ayunado 40 días y 40 noches, lo cual lo había fortalecido a pesar del momento del hambre. Entonces el ayuno nos ayuda para estar atento en los momentos espirituales cuando somos tentados. Es un gran beneficio de practicar ayuno para no caer en las tentaciones que el diablo tiene preparadas para nosotros. Así que preste atención a esto también.
Otra de las cosas en las cuales el ayuno nos es beneficioso es que muchas veces debemos ayunar para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qué interesante sería que muchos jóvenes que quieren ponerse de novio primero tuvieran tiempo de ayuno para no equivocarse y saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? En el libro de Jueces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un momento crítico del pueblo de Israel. Realmente, acá está pasando algo inesperado. En el capítulo 20, versículo 26 del libro de Jueces, va a haber aquí, mire ustedes, una guerra. Una guerra por razones de ultraje de una mujer. Voy a llamarle así. Y hay venganza en esta guerra. Y es que la verdad que el pueblo de Israel va a ir contra Benjamín para vengar esto. Y han salido al campo de batalla, pero siempre han perdido, siempre han perdido. Miren, más o menos perdieron como 44,000 personas. Entonces estaban en un problema. Reclamaban venganza y frente a esto quisieron saber si estaban realmente dentro de la voluntad de Dios peleando. Qué importante que es saber si estamos dentro de la voluntad de Dios cuando las cosas vienen en contra de nosotros mismos. ¿Qué hicieron? Leemos acá en la expresión de este capítulo de Jueces, el versículo 26 del capítulo 20, miren ustedes, el versículo 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Señor, queremos saber si estamos peleando dentro de tu voluntad por las cosas que nos están pasando. Buscar la voluntad de Dios a través del ayuno. Tendríamos que tener muy en cuenta cuando tomamos decisiones de saber si es la voluntad de Dios o no. O cuando tomamos decisiones y las cosas no van por buen rumbo, tendríamos que ayunar para saber si no nos hemos equivocado o estamos en la voluntad o no de Dios. Mire, en el versículo 28, Dios les contesta. Y Dios le dice, y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os entregaré a los enemigos, por supuesto. Es decir, que esta fue la confirmación a través del ayuno que ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Así que el ayuno tiene como finalidad y tiene como, un gran beneficio porque nos ayuda a estar atentos espiritualmente y nos ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios. La importancia de que ayunemos. Recuerde una cosa, que el día del ayuno usted lo aparta para Dios. Es decir, usted se separa del resto del mundo y se dedica a ayunar y exclusivamente a estar establecido o a establecer una comunión entre usted y Dios. Así que ayunar tiene sus beneficios. Una protección espiritual, pero también para saber si estamos dentro de la voluntad de Dios. Ahora, en la iglesia primitiva, cuando uno va al libro de Hechos, el capítulo 14, por ejemplo, uno ve que fue una práctica de la iglesia ayunar allí, y en especial cuando se tenían que tomar decisiones muy importantes de elevar ancianos, por ejemplo. En el capítulo 14 del libro de Hechos, versículo 23, acá la palabra del Señor nos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído.
Es decir que, dentro de la voluntad de Dios, saber sobre quién iban a imponer las manos para dedicarlo al ministerio. Qué importante que es esto y qué poca práctica que tenemos a veces en nuestras congregaciones en relación a cuando aún elegimos nuestros líderes. Y hago mi propia mea culpa y tengo que hacerlo por este medio. Pero qué importante que es saber y dedicarle al Señor un día de ayuno antes de ungir a las personas que ponemos dentro de la iglesia en las responsabilidades de la conducción de departamentos o propiamente de la misma iglesia. Saber que estamos centrados dentro de la voluntad de Dios. Esto es una cosa muy importante. Es muy importante. También hay momentos de ayunar en tiempos de arrepentimiento. En tiempos de arrepentimiento. Miren ustedes lo que ocurre acá en el libro de Samuel, por ejemplo. La primera carta de Samuel, el capítulo 7. Veamos acá la palabra del Señor en Samuel capítulo 7 y lo que nos va a decir, en especial el versículo 6. Déjeme que lo encuentre un poquito acá. Y mire 7, versículo 6. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y lo derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Ayunamos muchas veces para reconocernos en qué condición estamos delante de Dios. Ayunamos para reconocer el pecado que hemos hecho mal. Es decir, ayunar nos ayuda a un arrepentimiento más genuino, más eficaz. Un arrepentimiento como el que hizo David también en la segunda carta de Samuel. ¿Se acuerdan? Cuando el pecado de David es descubierto, el niño se enferma. Y frente a la enfermedad del niño, David ayunó pidiendo clemencia a Dios y arrepintiéndose de sus pecados. Es decir, que el ayuno también lo podemos practicar porque nos acerca a un arrepentimiento mucho más genuino y mucho más que marca nuestra alma. Es decir, que ayunamos para estar atentos espiritualmente, ayunamos para saber la voluntad de Dios, pero también ayunamos para el arrepentimiento. Yo tendría muchísimas citas para darle hoy en diferentes partes de la palabra de Dios donde encontramos esto. Por ejemplo, Israel ayunó y confesó sus pecados. Allí en Nehemías capítulo 9, los primeros versículos. También Daniel ayunó y se arrepintió al darse cuenta, en el capítulo 9, versículo 3, al darse cuenta de la condición de Israel en el cautiverio. Y confesaron pecado. Un ayuno con arrepentimiento. ¿Cuánta necesidad tiene el pueblo de Dios en este tiempo de ayunar y arrepentirse de las malas prácticas y del mal andar? Y cuando hablo pueblo de Dios, estoy hablando de cada uno de nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios. Confesar nuestros pecados con ayuno. Por eso es que el ayuno siempre tiene que afectarnos a nosotros primeramente, antes que el resto. Antes que el resto. Si el ayuno cambia nuestra actitud y nuestro corazón y nuestra mente, será bueno y Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a bendecir. Nínive se arrepiente cuando el profeta Jonás, que se había negado a ir, llega a Nínive y declara el pecado del pueblo. Los gobernantes convocan en el capítulo 5 y el capítulo 3, y el versículo 5, convocan a un ayuno nacional. Es decir que el ayuno nos ayuda
en nuestros arrepentimientos. Pero más, ¿usted se acuerda cuando en el capítulo 1 del libro de Nehemías, versículo 4, cuando Nehemías escucha la condición del pueblo y ve cómo está la ciudad y ve todos los despojos de aquel comentario que le dijeron aquellas personas que vinieron de allá, de la ciudad quemada, destruida? Él ayunó por causa de la obra de Dios. El ayuno muchísimas veces nos ayuda a conseguir los favores de Dios para su obra, para la obra del Señor. Cuando la iglesia anda mal, cuando una misión anda mal, cuando queremos lograr un favor de parte de Dios para su obra, podemos ayunar. Es decir, el ayuno beneficia a la obra de Dios. El ayuno no solamente nos protege de los ataques espirituales, no solamente nos ayuda a saber la voluntad de Dios, no solamente nos ayuda al arrepentimiento, sino que ayunamos en favor de la obra de Dios. ¿Es importante el ayuno? Sí, es importante el ayuno. Pero vuelvo a decir, no es una doctrina obligatoria. Es una relación entre usted y Dios y entre el pueblo de Dios y Dios mismo. En Isaías, el capítulo 58, Dios reclama cuál fue el ayuno que él quiso. Y es el único lugar en la palabra de Dios donde Dios decreta que el pueblo tiene que ayunar y que se celebra la fiesta del perdón. Muy bien. De ahí en más, en ningún otro pasaje la Biblia dice que tenemos que ayunar si es que es voluntad propia. No hay un decreto después de ese ayuno, no hay un decreto propio de Dios, sino que en el único lugar. Pero de ahí en más ayunamos porque es bueno. Ahora no crea que solamente usted y yo ayunamos, sino que las religiones paganas también ayunan. Y muchísimas veces el ayuno es usado como un sistema de medicamento para el cuerpo, para depurar el cuerpo. Pero desde el punto de vista espiritual, el ayuno real, genuino, sincero, es el que está dirigido a Dios. Está dirigido a Dios. Y por último, debo ayunar para la protección de Dios. Cuando usted lee en Crónicas, por ejemplo, y en Esdras ora por la protección de Dios, para que Dios les guarde, les proteja. En Crónicas también encontramos el tema de la protección de Dios, para que Dios cuide a sus siervos. Y el pueblo de Israel tenía en muchas oportunidades, frente a los peligros, ayunar para la protección de Dios. Josafat, frente a todo un momento crítico de su vida, que decreta ayuno en toda la nación y saca a los cantores, a los músicos, a celebrar un tiempo buscando la presencia de Dios frente a la amenaza del enemigo. Es decir, ayunamos para que Dios nos cuide. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si hiciéramos un largo viaje, pero antes ayunáramos por ese largo viaje? ¿Cuál sería nuestra experiencia del viaje? Quizás necesitemos hacerlo para saber. Ayunar. No es un tema que se ha dejado de hacer. Yo creo que es un tema donde más en este tiempo la iglesia tendría que hacerlo. Frente a la pandemia que estamos viviendo, frente a la incertidumbre que tenemos, creo que este es nuestro tiempo de ayunar voluntariamente para que la mano de Dios se mueva en misericordia. No para que termine esto, porque en último de los casos, lo decretado por Dios, Dios lo va a cumplir. Pero sí puedo ayunar para la misericordia de Dios. Así que el ayuno me va a ayudar. Me va a ayudar como protección espiritual. Me va a ayudar para saber la voluntad de Dios.
me va a ayudar para confesión de pecado, me va a ayudar para ir adelante con la obra de Dios y me va a ayudar también para que Dios bendiga a su pueblo y nos guarde y nos proteja en todo momento. Mi querido amigo y hermano, ¿cuál fue la última vez que ayunaste? ¿Y cómo lo hiciste? Muchas personas dicen, yo ayuno con mate. Me parece que no es el modo. Perdóname que te rompo un esquema. Hemos cambiado el ayuno durante todo este tiempo a nuestra propia comodidad y estamos como los judíos allí en Isaías capítulo 58. A lo que Dios reclama ahí un día dedicado a Él exclusivamente, que nadie tenía que trabajar, nadie tenía que hacer negocio, ni aún sus siervos tenían que hacer nada. Era tiempo de ayuno exclusivo para Dios. ¿Cuál es tu tiempo de ayuno? ¿Cuántas veces has ayunado este año? ¿Y cómo te ha respondido Dios? Si la iglesia de Cristo voluntariamente en este tiempo ayunara más, creo que veríamos muchísima gloria de Dios. Y creo que va a llegar un punto que la iglesia va a tener que ayunar por muchísimas cosas que se nos quieren imponer. A ayunar. Así que anímate a tener esta experiencia de ayunar y de buscar el rostro de Dios un día dedicado solo para Dios. Y después cuéntala cómo Dios te ha bendecido. Y sin lugar a dudas que vas a salir bendecido. Que el Señor te bendiga y comparte con nosotros si llegas a tener esta experiencia. Nos gustaría saber y que nos cuente tu testimonio. El ayuno, algo que Dios no lo olvida, algo que está en la palabra de Dios, pero algo que nos cuesta practicar. Practiquemos el ayuno, como dice la palabra, y contemos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te pueda guardar y te ayude a ayunar para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga.